Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos con nosotros, hemos tenido la suerte de convencer a Silvia Carrasco para que nos acompañe durante un rato y vamos a intentar centrar este vídeo en algo que durante los últimos meses, para nosotros es relativamente nuevo, pero que durante los últimos meses nos preocupa cada vez más. Ya sabéis que hemos hablado de lo que ha sucedido en campamentos de verano en el País Vasco, con estas, digamos, actuaciones de transactivistas, ¿no? Problemas de abusos o de maltrato de menores y adolescentes, ¿no? Y estábamos cada vez más dándonos cuenta de que es muy posible que haya un problema mucho más grave, porque claro, este tema de los campamentos de verano efectivamente afecta, pues aparentemente a cientos de menores o de familias, pero hay un problema mucho más grave que es el de lo que está pasando aparentemente en los centros educativos, porque esto afecta a todas las familias, ¿no? Aparentemente. Entonces, claro, hemos recogido mucha información de distintas fuentes sobre este tema, pero claro, sí nos ha parecido muy importante estar con Silvia Carrasco para centrarlo, es decir, para identificar qué es lo que está pasando en los centros educativos, qué dimensión tiene, cuál es su gravedad, etcétera, que creemos que es un tema realmente importante, ¿no? Bueno, Silvia, gracias por estar con nosotros. Silvia Carrasco es doctora en Antropología Social, especialista en Antropología de la Educación, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque recientemente jubilada por esa situación insostenible que le han creado de acoso e indefensión. Esto es tremendo lo que está sucediendo alrededor de estos temas, ¿no? Investigadora en desigualdades educativas y sociales, presidenta de Feministes de Cataluña y vicepresidenta de Docenco, Docentes Feministas por la Educación. También ha coordinado un informe pionero en España sobre el impacto del transgenerismo en la salud de las y los menores, que a nivel internacional se ha conocido como Informe Transit, ¿no? Bien, si te parece, Silvia, vamos a empezar un poco por aclarar qué terminología es bueno que utilicemos, porque nosotros estábamos viendo que hay una alta sensibilidad con respecto a que no se transmita que las personas, digamos, trans están siendo atacadas, y entonces intentábamos diferenciar entre digamos, transexualidad y transactivismo, entendiendo y llamando al transactivismo, digamos, algo que va más allá de defender a una determinada minoría que no sabemos si es minoría sexual o es otra cosa, ¿no? Pero el transactivismo es mucho más que eso, es de alguna forma trasladar a colectivos muy amplios, casi a la sociedad en su conjunto, estas nuevas teorías y además de alguna forma modificar comportamientos y modificar las vidas de muchos jóvenes y niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, sí quería contrastar contigo para empezar este tema terminológico. Deberíamos hablar, porque se habla de ideología de género por un lado, otros hablan de contrasexualidad, ideología queer. ¿Cómo manejamos un poco todo esto, ¿no? Pues buenos días, muchísimas gracias, Adrián, por la invitación. La realidad es que es una gran satisfacción que después de tantísimos años de estar en solitario en movimiento feminista, señalando, investigando, denunciando lo que estaba pasando desde las aulas a las hormonas, que es como titulamos, de hecho, un artículo que resume nuestras investigaciones con mi compañera presidenta de Docenco, Ana Hidalgo, pues que esto, aunque sea a raíz de un caso desgraciado, aunque sea a raíz de una situación que nunca debería haberse dado, al menos que sirva para aumentar esta alerta y para abrir los ojos, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias y vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto, que como tú dices muy bien, hay que empezar por entender los conceptos, porque además hay un abuso, no solo un uso, un abuso del lenguaje muy intencional para confundir. Entonces, es importante. Aquí hay muchas cosas mezcladas. Por una parte, una ideología que tiene unos postulados determinados, políticos, como es el transactivismo. Luego, esto se confunde con una serie de rasgos, de alteraciones de la salud mental, como puede ser la disforia de género, mal llamado transexualidad, ahora lo aclararé también. Y luego, además,
tenemos las ideologías y los partidos políticos que acaban de complicarlo, ¿no? Y por supuesto, con la inestimable colaboración, y lo digo de forma irónica, para que se entienda, de los medios de comunicación que no hacen más que enredar con el lenguaje porque no se han preocupado por darnos voz y escuchar exactamente de qué va todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias y paso a intentar aclarar. Bueno, lo primero que voy a decir puede sonar algo fuerte, pero es la realidad. No hay personas trans, o sea, no hay personas que no sean ni hombres ni mujeres o personas que en un momento dado puedan pasar de ser de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. Esto no existe. La especie humana es una especie mamífera y todos los mamíferos son binarios, como la mayoría de las especies, incluso no mamíferas también, y se componen de dos individuos cuyos gametos, al unirse, permiten la reproducción de esta especie. Es así de simple y esto es biología de quinto de primaria, o lo era. Desde luego, para la ciencia sigue siendo así. No hay otra manera de producir seres humanos que con el gameto que producemos las mujeres, que es el óvulo, y el gameto que producen los hombres, que es el espermatozoide. Somos binarios. Esta característica, ser XX o XY, está absolutamente en todas las células de nuestro cuerpo y no se puede modificar. Se puede modificar el aspecto, claro, por supuesto. Si nos envenenamos, porque nuestro cuerpo está sano, pero tomamos un exceso de hormona masculina, si somos mujeres, nos aparecen caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, vello, o por ejemplo, crece de forma anómala y muy dolorosa y peligrosa el clítoris, perdemos pelo, tenemos esta alopecia más típica asociada al XY, perdemos la menstruación, aumenta la osteoporosis. Es que todo esto no es inocuo, pero externamente podemos parecer hombres. Esto llega a extremos, por ejemplo, de utilizar carne del antebrazo para construir una especie de falo artificial que se injerta en la vulva. O sea, hasta este tipo de aberraciones, ¿no? Para hacer ver que somos de otro sexo, pero es una ficción. No existen más que mujeres y hombres, no hay individuos en medio, como sostiene el transgenerismo, y lo mismo ocurre en el caso de los hombres, ¿no? Ya pueden implantarse mamas, pueden maquillarse, utilizar toda clase de estereotipos y sexistas que las mujeres, especialmente las mujeres feministas, de ellos nos queremos librar, ¿no? Porque eso no es ser mujer, ni pintarse las uñas, ni llevar el pelo largo, tacones, maquillaje, faldas. Esto no es ser mujer, esto en nuestra cultura y en nuestra sociedad se considera de mujer. Y en otras épocas, pues mira cómo estaba vestido Luis XIV, ¿no? O sea, en fin, melenas, tacones, maquillaje, bueno, toda clase de adornos, lazos por todas partes. Bueno, entonces no hay personas trans, no hay personas trans. El vocabulario es muy importante porque, como sabes, define la realidad y define los conceptos. Por lo tanto, no hay personas trans. Hay personas, y esto está estudiadísimo en la medicina y en otras ciencias sociales, la psicología, la antropología también, yo soy antropóloga, hay personas que pueden sentir rechazo por los caracteres sexuales de su cuerpo, personas incluso desde la más tierna edad, ¿no? Que sienten ese rechazo. Bueno, estos son síntomas de que pasa algo, no son indicadores de que esa persona habita un cuerpo equivocado, no, son síntomas de que le pasa algo. En el caso infantil, puede deberse a algo perfectamente natural hasta los 5 años, una exploración a partir de estereotipos sexistas, todos ellos. Esto es de hombres, esto es de mujeres, una exploración. O puede deberse, por ejemplo, este rechazo cuando provoca un malestar psicológico profundo, en el caso de los menores y en las menores, puede deberse a situaciones de maltrato, abuso sexual, abandono. No es casualidad que niñas y niños, por ejemplo, bajo tutela del Estado, adoptados internacionalmente, en situaciones, digamos, de mucha precariedad y abandono, puedan utilizar esta forma de rechazo de sí mismos. Esto puede suceder, ¿no? También sucede que hay una comorbilidad, que se dice, es decir, aparece este rechazo vinculado a otras alteraciones de la salud mental, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ¿no? Que exige, digamos, una rigidez en las normas, que es una mujer y tiene que cumplirlo todo, no que es una mujer real, sino una mujer con estereotipos o que es un hombre con estereotipos. Este lenguaje puede dar salida
a otro tipo de trastornos. Por lo tanto, es terriblemente imprudente utilizar esto como un indicador de una realidad, para nada, ¿no? Luego hay también, y esto es muy importante decirlo, una serie de hombres, y son hombres, llamados autoginefílicos, hombres que tienen una patología mental, y hay que decirlo claramente, que son fetichistas y se excitan sexualmente imitando a las mujeres, pensando, haciéndose creer ellos mismos que son mujeres, presentándose, fíjate que están llenando las redes siempre, haciéndose fotos y vídeos y mostrándose de una manera exhibicionista, como si fueran mujeres, a partir de estereotipos. Luego, además, construyen estos imposibles insultantes, ¿no? Como, por ejemplo, mujer trans lesbiana. Vamos a ver, lesbianas solo pueden ser las mujeres, XX, y es la atracción sexual por las personas de tu mismo sexo, en este caso, mujeres por mujeres o gays, ¿no? Pero si un hombre, por mucho que se vista de mujer y se excite pensando que es una mujer, siente atracción por una mujer, es un hombre heterosexual de toda la vida. Es decir, todo esto es fetichismo y esto también está muy bien estudiado. Por lo tanto, no hay personas trans. Esto es un lenguaje que se utilizó en su momento, se hablaba de transexualidad. No, nadie puede cambiar de sexo, por lo tanto, deberíamos empezar a abandonar este lenguaje confuso, que da a entender cosas que no son reales. Ha pasado lo mismo con la intersexualidad. Tú no me lo has mencionado, pero aprovecho porque creo que es importante. Intersexualidad también da a entender que hay personas, seres humanos, que no son ni hombres ni mujeres, que están en medio. No, esto no existe. Existen mujeres, hembras, XX, varones, XY, que pueden tener lo que se llama un desorden, una anomalía del desarrollo sexual. Esto es una condición médica. Esto es una condición médica que afecta a un porcentaje mínimo de todas las especies, siempre hay alguna anomalía que se puede deber a causas genéticas en el momento de la concepción o hormonales durante el embarazo, ¿no? El embarazo de la madre. Entonces, estas personas, pues la verdad es que es un drama, ¿no? Porque tienen a lo mejor una dificultad, una de las diferentes formas de mal llamada intersexualidad, que también hay que desterrarlo, y lo saben los investigadores biomédicos, porque da a entender esto, ¿no? Que es una cosa entre hombre y mujer, no. Mujeres u hombres que, por ejemplo, pues tienen, en este caso, podríamos decir, hombres, XY, una dificultad de absorción de las hormonas masculinas que se producen, de manera que genéticamente son XY, hombres, pero exteriormente parecen mujeres. Esto es un síndrome muy conocido. Y al revés, puede pasar. Hay una multiplicidad de síndromes, ¿no? No es una condición única, ¿no? Pero estos son anomalías del desarrollo sexual, del cual están tomando ventaja, por ejemplo, deportistas. Deportistas, lo hemos visto en las últimas Olimpiadas, que son XY, pero que pueden aparentar, ¿no? Hasta cierto punto, sobre todo por la gran propaganda que va asociado en este caso con Imane Khelif, ¿no? El boxeador que se ha llevado las medallas de oro de las mujeres boxeadoras en las últimas Olimpiadas, a pesar de toda nuestra protesta, y que ahora se ha visto, como ya había advertido la Federación de Boxeo Internacional, que se trataba de un hombre con un desorden del desarrollo sexual, pero claro, es un hombre con toda la ventaja muscular, anatómica, de un hombre, de manera que no es juego limpio competir contra deportistas, contra boxeadoras mujeres, ¿no? Por lo tanto, aclarado lo que es transexual, desterremos, intersexual, desterremos, entendamos, autoginefilia o bien otros factores que causan disforia de género, malestar con el propio sexo, o bien esta condición, estas alteraciones del desarrollo sexual. Ya está. Ideología de género, y esto insistimos mucho a las feministas, es una expresión de la extrema derecha. Esto lo acuñó la extrema derecha para criticar al feminismo, al movimiento feminista. Dice, ideología de género. La Iglesia Católica, los partidos de extrema derecha, ideología de género. Quiere decir, estas mujeres que tienen más derechos que los hombres y se dedican, ¿no?, a inducir a un sector de jóvenes que cada vez están más convencidos de que las mujeres tenemos más derechos que ellos, que el feminismo se ha pasado, claro, y tenemos más de 100 asesinadas por hombres de su entorno cada año, y tenemos unas desigualdades salariales todavía inaceptables.
no ocupamos los puestos de los hombres, no tenemos esa valoración social, es decir, es negar la realidad, pero inducen esta idea de la ideología de género. Esto ha sido en parte, como digo, un interés de la extrema derecha, pero también es responsabilidad de los partidos de la mal llamada izquierda transformadora, que es una izquierda posmoderna, que de izquierda en este ámbito, no digo en otros, en este ámbito tiene muy poco y que ha sustituido la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres por las identidades y la diversidad, que esto es gratis, simplemente el derecho a ser quien eres. Como ya eres, no hace falta que hagamos nada, ¿no? Ni una inversión pública en este sentido, aunque bueno, la ley trans desde luego ha venido a destruir las políticas de igualdad, después hablaremos, ¿no? Entonces, ha contribuido sin duda Irene Montero, que para las feministas ni es feminista ni lo ha sido nunca, para nada. Ahí encontró un filón para introducir políticas antifeministas, como la ley trans, ¿no? Y otras. Entonces, ideología de género no. ¿Qué decimos las feministas? Ideología de la identidad de género. Porque el concepto clave, en este caso de la teoría queer aplicada a la sexualidad, es identidad de género. Y esto es lo que aparece en las más de 40 leyes y protocolos trans que existen en todas las comunidades de España, con la culminación de la ley de 28 de febrero de 2023, que es la ley trans. Pero desde 2014 ya se venían aprobando, y esto es el drama que hace que ahora tengamos pues, casos como Bernedo, ¿no? Pero esto ya estaba en las escuelas, ya hace mucho tiempo que lo venimos denunciando, ¿no? Entonces, nosotras decimos ideología de la identidad de género, no ideología de género que es de derechas. Teoría queer. Y voy terminando con el aclarado conceptual, ¿no? Sí. Teoría queer. A ver, esto es una filosofía, vamos a llamarlo así, que se desarrolla sobre todo en el último tercio del siglo XX y que es concomitante con el desarrollo del capitalismo neoliberal, ¿no? Con Margaret Thatcher, Ronald Reagan. No hay sociedad, solo individuos en competencia. El bien, a lo mayor que puede aspirar a una persona es a elegir individualmente, la capacidad de elección, que es mercado puro. Primero te creamos necesidades y después te damos o no las posibilidades de elegir. Entonces, tu identidad al final es la de consumidor, ¿no? Es totalmente concomitante porque es narcisista, el deseo individual es sagrado, es individualista, yo mime conmigo, solo yo sé quién soy, solo yo puedo decidir el qué, pero claro, esto es una ficción en un momento en el que sabemos que todos los deseos son inducidos, ¿no? y que además se censura la capacidad crítica y por eso pues la sociedad no se ha enterado a pesar de que llevamos 7, 8, 10 años alertando sobre todo esto, ¿no? Entonces, esta idea de que no hay nada más individual ni más fascinante que el propio sexo, que la sexualidad. Entonces, se centra totalmente en la sexualidad. Podríamos decir, el psicoanálisis también, desde Freud, ¿no? Sí, claro, pero desde una perspectiva de comprender al ser humano es una cosa y la otra es desde la perspectiva de convertir al ser humano en constructor de sí mismo, en elector de sí mismo. Ahora, en España, se puede elegir, como en un supermercado, el sexo registral, el sexo legal. Entonces, esto es una locura, pero claro, esto es el sueño húmedo del mercado, ¿no? Porque ya hay toda una industria que te ayuda a que eso finalmente tú creas que es una realidad. Y lo peor de todo es que esto se introduce desde la infancia, porque hay una intención muy clara de mezclar sexualidad con infancia y de inducir y captar a la infancia para todo esto. La teoría queer es una teoría individualista que disuelve y disocia el ser humano de su propio cuerpo. Y, como digo, todo esto tiene ramificaciones conceptuales como el concepto de identidad de género, como si fuera algo diferente del sexo biológico que tengo, que es irrelevante porque lo importante es cómo me siento, ¿no? A partir de aquí yo creo que vienen todos los demás conceptos y barbaridades que se están haciendo desde la escuela desde hace muchos años. Perdona la extensión, pero me pedías claridad conceptual y yo me he tomado la libertad de extenderme un poco. No, es interesante. A efectos de comentar lo que está sucediendo o no está sucediendo en los centros escolares, podemos hablar de transactivismo. Por supuesto, solo podemos hablar de transactivismo, es decir, transactivismo como una ideología que propugna y promueve las ideas transgeneristas, ¿no? En la educación desde la más tierna infancia, incluso desde educación infantil 3, 4, 5 años. Sí. Bueno, antes de entrar en detalles
danos una primera impresión desde tu punto de vista sobre qué está pasando en la educación, qué está pasando en los centros escolares alrededor de este tema, ¿eh? Transactivismo, niños, adolescentes, ¿no? Vale, pues mira, en 2022 publicamos este libro. Creo que se ve. Sí. Sí. La coeducación secuestrada, porque exacto, a pesar de todos los boicots, vamos por la 3ª edición y yo creo que se está agotando ya, pronto tendremos la 4ª y además estamos ya preparando un segundo libro que tiene que ver con una segunda parte de la coeducación secuestrada. La coeducación secuestrada se refiere a la sustitución de la educación para la igualdad entre chicas y chicos, que es la base para la igualdad o una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. Coeducación quiere decir eso, no quiere decir tener a chicos y chicas en la misma aula expuestos al mismo currículum, sino trabajar para una transformación social donde haya el máximo respeto, la máxima cooperación, erradicar las actitudes de violencia y discriminación hacia las mujeres, reconocer las aportaciones y las experiencias de las mujeres en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué mejor herramienta que la escuela? Bueno, pues en 2007 se aprobó el 22 de marzo la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en España, que es una ley muy progresista, es una ley que estaba proponiendo y que es vigente. Quiero recordar que es vigente y totalmente contradictoria con la ley trans, totalmente. Por eso la ley trans está en la mesa del Tribunal Constitucional, donde tanto conservadores como juezas y magistradas progresistas impugnan la base de esa ley trans, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Tenemos unas leyes que son totalmente contradictorias, pero solo se hace caso a la ley trans y no a la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, en 2007 se aprobó esta ley donde decía que no solo había que, se reconocía en la Constitución española que mujeres y hombres somos absolutamente iguales en derechos y que no cabe ningún tipo de discriminación por sexo, pero que para que esto se haga real y efectivo se necesitan políticas activas en todos los ámbitos, en educación, en sanidad, en medios de comunicación, en el ámbito laboral, en todas partes, ¿no? Y que hay que introducir la perspectiva de las mujeres en todas partes para lograr eso que dice la ley. Así de simple. Las feministas entusiasmadas, las comunidades autónomas todas elaborando y aprobando sus propias leyes trans, algunas más tarde que otras, pero en realidad tenemos una ley orgánica, de rango superior a la ley trans, que es la Ley de Igualdad. Entonces, la Ley de Igualdad tiene 4 artículos donde se ocupa de cómo llevar esa igualdad a la educación, que es la herramienta más importante que tenemos como sociedad para transformarla, porque obligatoriamente todas y todos pasamos por la escuela, aunque sea hasta los 16 años. Por lo tanto, es ese instrumento fundamental. Esto quiere decir que la escuela tiene que transformarse para poder transformar. Esto requiere formación del profesorado, tanto inicial en las facultades como permanente para el profesorado en activo. Esto quiere decir que los sindicatos tienen que trabajar para ello también. Esto quiere decir que tiene que haber presupuesto, tanto para formar al profesorado como también a las familias, porque la realidad social es que por muchas leyes que tengamos de igualdad, la realidad social es desigual todavía entre hombres y mujeres y hay que convencer a las familias, a todas, vengan de donde vengan, aprovecho para la cuña, ¿no? De que no se puede discriminar ni excluir a nadie por su sexo, por tanto, a ninguna niña y a ninguna joven y a ninguna mujer. Entonces tenemos esto, que es maravilloso, ese instrumento. ¿Qué ha pasado? Esto se llama coeducación. Que, como digo, no es la escuela mixta, sino que aboga por una transformación social acorde con la ley que tenemos. Pero esto, los partidos políticos, todos, lo tienen en la boca, pero luego a la hora de la verdad, nadie realmente se ha tomado en serio que esa coeducación esté tal como tiene que ser y como dice la ley, en las facultades, en los centros educativos, en los sindicatos. Esto no se ha llegado a consolidar nunca bien. Transformar el currículum, etcétera, muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras tanto, las mujeres en España han superado a los hombres en titulaciones universitarias, en prolongación de la formación, aunque no se llegue a la universidad. Es decir, ha habido lo que yo llamo un espejismo de igualdad en el ámbito educativo. De manera que tanto los partidos políticos como el propio movimiento feminista
se olvidaron de seguir reivindicando la coeducación, ¿no? Porque, bueno, se hacía mal, no se hacía bien, pero mira, los resultados cantan. Esto luego no tiene una traducción social. Tenemos más titulaciones, pero no ocupamos los puestos de trabajo acordes con estas titulaciones. Sigue habiendo brecha salarial, incluso en el seno de la élite, y perdona que ponga a las universidades como la élite. Ganamos lo mismo, tenemos el mismo cargo, se nos computan por igual los mismos méritos. Ahora bien, las condiciones para llegar a esos méritos no son las mismas, la selección del personal no es equitativa, de manera que ya podemos exceder, por ejemplo, en doctoras por encima de doctores, que a la hora de ver las cátedras hay muchísimos más hombres ocupando cátedras y dirección de grupos de investigación que mujeres, por no hablar del estigma que tenemos las que hemos formado grupos de investigación de larga duración, porque un poco brujas debemos ser, ¿no? Es decir, todo esto déjame que haga un poco de broma, pero esto se mantiene, Entonces, nadie se ha ocupado, los indicadores de desigualdad educativa nos favorecían a las mujeres y se ha dejado morir, se ha dejado languidecer. Es lo que ha aprovechado el transactivismo internacional, muy bien financiado, para hacerse con la bandera de la coeducación y entrar en todas las escuelas a propagar una ideología contraria, que es el transgenerismo. Exactamente esto es lo que ha sucedido. Esto viene sucediendo no solo en la educación, en la sanidad, es gravísimo, por eso con mis dos equipos, tanto en Docemco como en Feministas de Cataluña, nos hemos ocupado de ambas cosas, la escuela, la coeducación secuestrada y la salud. ¿Qué pasa con estas unidades de tratamiento de la supuesta identidad de género? Que están destrozando la salud de menores a miles cada día en España desde hace años. Entonces, nos dedicamos a ver cómo eran estos cursillos, este interés renovado por la coeducación cuando siempre habían dejado languidecer, por lo que digo, ¿no? Porque los indicadores nos favorecían a las mujeres. Entonces, descubrimos con pavor que desde 2014 los partidos a los que hemos votado, y no se salva nadie, el PSOE empezó en Andalucía, continuó Convergencia en Cataluña en 2014. El mismo 2014, acto seguido, continuó el PNV en Euskadi. Siguió el PP en Galicia, que ya puede ir diciendo que está en contra de la ley trans, que no ha movido ni un milímetro las leyes trans en Galicia. Coalición Canaria en Canarias. Y así podríamos seguir. Compromís y por supuesto, el PSOE en Valencia, en la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, etcétera. En todas partes. Entonces, en el libro mostramos un mapa desde 2014. El libro salió en 2022, en noviembre de 2022, antes de la aprobación de la ley trans, porque es que estábamos ahí corriendo para mostrar evidencias que ya se tenían de otros países, que ya estaban dando marcha atrás. Y aquí íbamos de cara al abismo a aprobar esa ley, ¿no? Que todavía consolidaba más la ideología transgenerista en la educación y en la salud, sobre todo de las personas chicas y chicos. Perdóname un momento, Silvia. Cuando has hablado del surgimiento de este movimiento, has dicho muy bien financiado. Sí. ¿Podemos decir algo al respecto? Sí, porque eso puede ser importante, ¿no? Sí, sin duda. No tenemos que ser ingenuas y pensar, si nadie tenía interés en la coeducación, la educación para la igualdad en las escuelas, nadie realmente la estaba financiando bien. No nos estaban invitando al movimiento feminista a impartir talleres ni a esto, ya había pasado la historia. Y de repente aparecen, mira, solo en Cataluña más de 40 entidades. No tengo contadas las del País Vasco, pero hay bastantes, Hay bastantes. En Cataluña más de 40 entidades que se presentan como defensoras de los derechos de las supuestas personas trans o de las supuestas infancias trans, que tampoco existen, claro está, ¿no? Y siempre chupando rueda del movimiento LGB, de la lucha por la liberación de gays y lesbianas, añadiéndole la T. Y en algunos casos la Q, la A, el signo más, etcétera, como defensoras de unas causas que se veían justas, camuflándose ahí, entran en todas partes. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿De qué viven esta gente? ¿De qué viven? Bueno, ahora de subvenciones oficiales. Todas, Chrysalis, Naizen, todas viven de subvenciones oficiales. Pero ¿cómo han entrado? ¿Cómo siguen viviendo? Bueno, hay una investigadora, hay varias, hay muchas, investigadora que se llama Jennifer Bilek,
periodista norteamericana que se ha dedicado a investigar de dónde sale el dinero. Y hay muchas más. Nombro a Jennifer Bilek porque es la que empezó antes y la que ha escrito el libro fruto de sus investigaciones más importantes, ¿no? Bueno, aquí detrás tenemos que irnos a los famosos principios de Yogyakarta, acuerdos de Yogyakarta, que tenía en la boca todo el día Irene Montero y siguen teniendo todos los llamados de la izquierda, a la izquierda del PSOE, no sé qué izquierda es, como digo, ¿no? Esta izquierda que llamamos posmoderna, ¿no? Que ha perdido la lucha por la igualdad y la ha sustituido por la identidad y la diversidad. Entonces, resulta que tenemos ahí esos principios invocados, ¿no? Como dicen los acuerdos internacionales de obligado cumplimiento de Yogyakarta, claro, ni son principios internacionales, ni son de obligado cumplimiento, ni son de una institución supranacional pública. Para nada. Esto es una estafa que nos ha hecho Podemos, que se ha sumado el PSOE y que se han sumado todo el resto de partidos. ¿Esto qué es? Esto se inicia en 2007, con una reunión en Yogyakarta, por eso se llaman acuerdos, principios, ellos se han puesto este nombre, ¿no? Pero ahora hacemos tú y yo, redactamos 10 puntos y decimos los principios de ECAI, de obligado cumplimiento. Faltaría más y tenemos a 2 personas de muchísimo prestigio que los han firmado. Y que eso ahora estuviera en la boca de todos los políticos. Hombre, estaría bien, porque lo haríamos bastante bien, pero no es el caso. Entonces, convocan esta gente de la Fundación Arcus, que es una fundación, una corporación médico-farmacéutica internacional centrada en el transhumanismo. Transhumanismo es la investigación biotecnológica, médica biotecnológica, que pretende trascender lo humano, que por una parte puede aportar grandes beneficios a la medicina, a la investigación sobre enfermedades y su curación, y esto es una parte indiscutible, pero por la otra tiene un lado siniestro. Este lado siniestro es que no quiere trabas ni barreras a experimentar con seres humanos. Este lado siniestro está prohibido, lo recuerdo siempre, que parece que nos olvidamos de nuestra propia historia, está prohibido desde los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se destaparon todos los experimentos atroces que había llevado a cabo Mengele y otros colaboradores, ¿no? Entonces, experimentar con humanos porque sí, sanos, está totalmente controlado y detallado en nuestras leyes desde los juicios de Nuremberg, incluso cuando se trata de menores, siempre con el objetivo de mejorar la comprensión de enfermedades o el funcionamiento de fármacos. Entonces, pues, por eso tiene ese gran control. Pero a esta gente no le interesa todo esto, tanto por lo que tiene que ver con la experimentación en sí, como lo que tiene que ver con aquel viejo sueño humano, que está incluso en los mitos fundacionales de nuestras religiones, que es la creación, la producción de seres humanos sin mujeres, sin las reproductoras. Entonces, esta Fundación Arcus pone dinero encima de la mesa, convoca a toda una serie de gente con mucho poder, les reúne en Yogyakarta y deciden que esto del sexo es irrelevante, que hay que promocionar la idea de que sexo y género, que son los atributos sexistas que cada cultura considera vinculados a un sexo o al otro y por lo tanto son todos falsos y todos desmontables, y que hay que convencer a la población con una estrategia muy clara de que esto del sexo es irrelevante, que el sexo se puede cambiar y que esto del género, la identidad sentida, ¿no? La identidad de género sentida es la verdadera identidad del individuo y que hay que empezar a inocular estas ideas, ¿no? Entonces, todos estos principios de Yogyakarta, esto es una gran estafa y un engaño que nos han inoculado y que de la cual han hecho bandera los partidos políticos. Entonces, esta gente paga. Esta gente está todo el día haciendo el lobby en la UNESCO, en la ONU, en la OMS, incluso en el Consejo de Europa, y ha logrado cambiar, no el articulado, pero sí la página web de tanto de ONU Mujeres como del Consejo de Europa, donde está el articulado del Tratado para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? La palabra mujer viene redefinida como quien se sienta mujer. Mujeres en toda su diversidad. Lo único que quiere decir, no hablamos de diversidad cultural, fenotípica, socioeconómica, no.
en toda su diversidad quiere decir hombres. Esto lo pone en la página web de ONU Mujeres, imaginaros el poder del lobby, y lo pone en la página web del Consejo de Europa, donde está el convenio de Estambul para erradicar la violencia contra mujeres y hombres. Esta gente hace una segunda reunión en 2017, por eso se llama Yogyakarta Plus, donde va incluso más allá, intentar infiltrarse en todos los organismos supranacionales, por ejemplo, en la Comisión Europea, ¿no?, para promover el borrado del sexo. El borrado del sexo como un dato irrelevante. Imagínate tú, precisamente el sexo es el origen de la opresión de las mujeres. Por eso las feministas somos las que internacionalmente alertamos contra este movimiento neoliberal, absolutamente neoliberal, muy bien financiado, y detrás de la financiación están esta gente. Te he dicho una, pero hay un montón de corporaciones médico-farmacéuticas, incluso de Disney, Bayer, Pfizer, los de las vacunas, etcétera. Incluso Disney ha financiado clínicas infantiles para el supuesto tratamiento de la identidad de género, ¿no? Entonces, de esta magnitud. Y espérate, último dato, y termino de responder lo que me has preguntado. Hay una gran coincidencia entre el accionariado de estas corporaciones médico-farmacéuticas con el accionariado de las grandes corporaciones de información, de los medios de comunicación. Lo cual también explica que no nos den voz. Estamos absolutamente censuradas y en los últimos años, fíjate cómo han adoptado como nueva normalidad el lenguaje del transgenerismo en todos los medios. Tengo que mencionar, en el caso ya que estamos en Euskadi, ¿no?, virtualmente en Euskadi, tengo que mencionar algunas excepciones muy buenas. En la radio vasca, en un programa que se llama Más que Palabras, buenísimo, hace 3 años me hicieron una entrevista muy extensa, muy bien hecha, donde estaba explicando más o menos esto, porque acababa de salir el libro y el informe, que salieron con una semana de diferencia, y por lo tanto, voces que se han atrevido de periodistas las ha habido, pero son la excepción. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ya llevamos casi 40 minutos y no acabamos de entrar en el tema de los centros escolares. Venga, vamos a entrar, si te parece, directamente. Bueno, ¿puedes decirme en los centros escolares qué está pasando? Sí, muy rápidamente. Primero muy rápidamente, y luego entramos en áreas concretas. En los centros escolares se ha convertido ahora en obligatorio, porque así lo mandan los gobiernos, las consejerías de educación de toda España, con anterioridad a la ley trans, digo desde 2014, que ha ido entrando, se presenta como talleres para la igualdad, talleres contra la violencia machista, talleres sobre educación sexual, talleres de este tipo de cosas. Entran entidades transactivistas a plantear al alumnado desde de la más tierna edad, ¿no?, a plantear dudas sobre su identidad sexual. Porque esto es lo liberador, lo moderno. Imagínate en la adolescencia, solo tú sabes quién eres, solo tú puedes decidir qué se hace con tu cuerpo, solo tú, lo que está esperando un adolescente, claramente. Pero también, como digo, es muy peligroso porque da cabida, después de todos estos talleres y ejercicios ridículos que hacen donde explican mentiras, que se puede cambiar el sexo, que lo importante es cómo te sientes por dentro, que puedes haber nacido en un cuerpo equivocado y tienes el derecho a modificarlo para ser quien realmente eres, que en tu casa no te comprenden y no te quieren. Esto ocurre en el aula y ocurre en los medios, en las redes, que ha sido clave para propagar esto entre adolescentes también, ¿no? Que en tu casa no te comprenden porque, claro, tienen ideas antiguas, pero tu verdadera identidad en la escuela te vamos a ayudar a que des ese paso de salir del armario. Se copian todo esto de lo que ha pasado con el movimiento gay y lésbico. Entonces explican todo esto. No se puede no ser hombre o mujer. Igual que te explican esto te explican que el porno es ficción, y que no nos relacionamos como mujeres y hombres porque no existen mujeres y hombres, sino que nos relacionamos como cuerpos menstruantes, inseminantes, peneportantes. Bueno, entonces esto es lo que está sucediendo en la escuela. Y la escuela tiene unos protocolos en todas las comunidades autónomas de obligado cumplimiento de cuando alguien, un alumno o una alumna dice creo que soy trans
o creo que soy no binaria, o quiero cambiarme el nombre, no lo quiero decir a la familia, que no sé qué, tienen que cumplir con esto. Es decir, se utiliza al profesorado, y los sindicatos no han dicho nada, y a pesar de que en Docemco lo hemos denunciado los últimos años, cada 1 de mayo, se utiliza al profesional para detectar posible infancia trans. O sea, entran las entidades, explican estas barbaridades. Al profesorado se le instruye, se dan cursillos para eso. Hay unos protocolos que en cuanto sale alguien hay que abrir el protocolo de acompañamiento trans. Y si la familia se opone, se puede llegar a abrir un expediente de maltrato contra la familia. Esto lo dice el protocolo de Euskadi, por ejemplo, ¿eh? Lo dicen casi todos, pero el de Euskadi creo que es el que pusimos de ejemplo para este caso, que están todos los fragmentos, nos estudiamos todas las leyes, ¿eh? Y las vemos en la realidad. Y si la profesora o el profesor piensa que esto es una barbaridad, primero le piden que salga, que es ilegal cuando explican estas cosas en el aula, ¿no? Y la otra cosa es cuando el profesor o el profesor dice, por favor, ¿qué es esta barbaridad? Al profesor o profesora le puede caer el pelo. Es decir, también se puede abrir un expediente laboral contra esta profesora o este profesor, ¿no? Esto es lo que está pasando en las escuelas. Y cuando las familias, que también les dan cursillos, algunas familias dicen, ¿pero qué barbaridad estáis explicando? Bueno, le saltan encima porque hay toda una propaganda tan importante de que estos son derechos humanos ampliados, de que esto es lo bueno porque a lo mejor no lo estamos sabiendo, pero estamos reprimiendo a nuestras niñas y niños, que es lo más sagrado, lo que más queremos en este mundo, y sois unas fascistas, transfobas, etcétera. Entonces, la gente se calla, el profesorado se calla, las instituciones avalan estas barbaridades, financian congresos como el que hubo en Bilbao en mayo, por ejemplo, contra el que luego hicimos el desembarco feminista y una jornada en el Colegio de Abogados, aparte de una manifestación por la mañana. Y esto es lo que está pasando en los colegios. Y no pasa en 1 o 2 o 3. No, esto es la ley de lo que tiene que pasar en los colegios, tanto en Euskadi como el resto de comunidades autónomas. Claro, esta era una cuestión. Estamos hablando de todos los territorios, todas las comunidades autónomas, ¿no? Todas. Incluso te diría, aquellas gobernadas por coaliciones de PP y Vox que de boquilla dicen que esto no lo apoyan, pero yo me lo creeré el día que deroguen los protocolos trans en Galicia. Mientras esto no lo hagan, no nos creeremos nada de todo esto, ¿no? Incluso en estas, claro, ahora queda progresista, es decir, como forma de oponerse a los gobiernos de derechas en algunas comunidades autónomas donde no hay esos protocolos, en otras sí, y se sigue aplicando igualmente. Claro, queda progresista hacerlo igualmente dentro de las escuelas. Por lo tanto, estamos pilladas tanto porque es legal y cuando no es exactamente legal, que lo es, como digo, de una manera o de otra en casi todas, es porque parece que es una oposición al gobierno de derechas, ¿no? Es horrible, pero claro, es que está muy bien hecho lo que han hecho. Sí. Y todo el mundo se ha callado. Solo las feministas hemos protestado. ¿Hay diferencias entre centros públicos y privados o los protocolos son...? No. A ver, te puedo explicar el caso de Cataluña, que en este caso es el que conozco mejor no porque los otros no los tengamos estudiados, que los tenemos. Mira, cuando publicamos el libro La coeducación secuestrada y el informe Transit, a mí me llamaron de la Federación de Escuelas Cristianas de Cataluña. A ver, vaya por delante que yo soy una persona atea, he militado en la izquierda transformadora, llamada antiguamente transformada toda mi vida, ahora solo milito en el feminismo. Me llamaron de la Federación de Escuelas Cristianas de Cataluña, que son una parte importante de las concertadas, no todas, pero son una parte importante de las concertadas, para que les hiciera una formación a todos sus equipos directivos. Esto solo me ha pasado con las escuelas cristianas de Cataluña. Y además adquirieron ejemplares de la coeducación secuestrada para todos los equipos directivos. Fue algo alucinante. Entonces, esto pasó hace 3 años ya. ¿De qué depende de que esto sea más o menos activos? En todos los centros, públicos o privados, concertados de la Iglesia o concertados laicos, hay activistas, profesorado que está abducido o familias que están abducidas y que creen que esto es así. ¿Y qué pasa? Con que haya 1 o 2, el resto se calla porque se juega el puesto de trabajo o se juega el ostracismo social. Entonces, esto está pasando en todas partes, en todas partes. Ya. Estamos hablando entonces de una serie de actuaciones que yo creo que se pueden calificar claramente, no sé, como perversión de menores, ¿no? Pero no se trata entonces de actuaciones concretas
Alguna comentaba, no, es que son unos cursillos que les dan un par de veces al año, ¿no? Es que Has no es hablado de verdad. distintos Es la talleres, de ley. protocolos. Claro. No, es la ley. El protocolo trans para la educación en Euskadi dice esto. Lo mismo que dice el de Andalucía, el de Cataluña, el de Canarias, el de Galicia, el de Valencia y el de Madrid, que supuestamente no sé qué iban a arreglar, pero Díaz Ayuso tampoco. Es decir, no, esto es la ley. Y viene siendo así desde antes de la ley trans. Claro. Es que esto quiere decir que padres y madres que todavía no tengan noticia de este tema, pues que sepan que se están enfrentando al riesgo de que sus hijos estén siendo sometidos a... Bueno, el riesgo no, que es generalizado, ¿no? Es la ley. Los niños en todos los centros están siendo sometidos a ese tipo de propaganda y, como alguno decía, que de vez en cuando alguno, sin saber, sin enterarse de nada, de pronto se encuentra con que su hijo o hija le aparece en casa diciendo que yo a partir de ahora voy a ser hombre o voy a ser mujer. Claro, o niños de 5 años, tenemos ejemplos a miles, ¿no? Que llegan a casa 5 años, perdón, 3 años, crío 3 años, que llega, mamá, me ha dicho el profesor en clase que cuando sea mayor puedo ser una mujer como tú. Perdona, esto es anticiencia, adoctrinamiento y reclutamiento. Sí, sí. Así. Sí, sí. Como tú has dicho, es por lo menos introducir confusión en todos los niños. Claro. Y los que tienen problemas encuentran en eso que ahora está celebrado una manera de canalizar esos problemas de manera que ya nadie se pregunta el por qué, porque preguntarse por qué les pasa es ilegal desde que se aprobó la ley trans. ¿Tenemos alguna forma de dimensionar el impacto que esto está generando ya en jóvenes, adolescentes, etcétera? Sí, lo tenemos porque hemos hecho, es decir, esto es así, ¿eh? Entonces hemos visto qué impacto puede tener esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que una niña, un niño, un adolescente dice esto en la escuela, siguiendo el protocolo, tiene que derivar a los servicios de salud especializados en el tratamiento de su identidad de género. Hospital Cruces, en el caso de Euskadi, es de referencia, el Servei Trànsit, en el caso de Cataluña, que antes estaba solo en Barcelona, pero ahora ya está, creo que en 7 u 8 territorios de toda Cataluña, porque claro, es un servicio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Empezamos en Cataluña, de hecho, empezamos en todas las comunidades autónomas, hicimos en diciembre de 2021, mandamos peticiones, enviamos desde el Movimiento Feminista, Confluencia Movimiento Feminista, que es una plataforma que nos agrupa a prácticamente la totalidad de las asociaciones feministas del Estado. Enviamos cartas al Ministerio y a todas las consejerías de salud de las comunidades autónomas que nos dieran los datos desagregados para poderlos trabajar por sexo, edad, tratamiento y año, ¿no? Desde que se había instaurado en cada comunidad el servicio correspondiente. Unidades o servicios en cada comunidad es diferente, ¿no? Para poder dimensionar el fenómeno, qué impacto estaba ya teniendo y a partir de qué momento estaba teniendo ese impacto, ¿no? Es hacer un análisis longitudinal. A medida que se iba introduciendo esto en la escuela, sí realmente iban apareciendo estos casos en las unidades de tratamiento de la identidad de género. Nos contestaron 13 comunidades autónomas de las 17 que hay. En algunas nos dieron datos inservibles. En muchas nos dieron datos fragmentarios, pero hicimos un informe con todos esos datos de las 13 comunidades autónomas y en todas se veía claramente esta progresión. Se veían 2 fenómenos. A estas unidades aparecían cada vez más a partir de 2014 menores, cada vez más menores, cuando estos servicios originalmente estaban pensados para hombres adultos que rechazaban su cuerpo, en fin, es otro tipo de tema, ¿eh? Los disfóricos adultos hombres, ¿no? Cada vez había más menores y cada vez más niñas. ¿Y esto por qué lo queríamos saber? Porque en 2018 el gobierno conservador del Reino Unido se le presentaron unos datos de la clínica Tavistock Portman en Londres, una clínica de referencia internacional en psicoterapia, que decía que en 10 años se había multiplicado por 4.000 el número de niñas adolescentes que estaban solicitando el mal llamado cambio de sexo en ese servicio. La ministra de Igualdad, insisto, del gobierno conservador,
se alarmó, dijo, ostras, esta sobrerepresentación de niñas ha crecido un 4.000%, ¿qué es esto en 10 años, ¿no? Vamos a encargar una investigación independiente. Encargaron a la doctora Hilary Cass, que publicó un avance en 2022 y el informe final en 2024. Abril de 2024. Muy bien. Eso lo sabíamos. En diciembre de 2020, una joven llamada Kira Bell denunció a la clínica Tavistock Portman porque ella acudió por problemas de rechazo de su cuerpo, etcétera, y apenas sin exploración psicológica de ningún tipo, la derivaron a hormonas cruzadas y a histerectomía y a amputación de mamas, como si eso solucionara el motivo de la consulta, de su malestar. Ella después vio que habían destrozado su salud y su vida y presentó una denuncia y la ganó. Entonces esto ayudó a que el movimiento feminista británico parara el equivalente de la ley trans que se quería aprobar en el Reino Unido. Esto pasó en diciembre de 2020. Entonces las feministas ya estábamos viendo que muchos partidos, Podemos sobre todo, pero también Ciudadanos, Compromís, etcétera, estaban queriendo aprobar una ley trans, como finalmente lograron, ¿no? En España, pero también en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en todas partes, ¿no? Pensaba, ostras, hay que moverse. Si ellas tienen ese dato, que es una anomalía, a ver qué les pasa a las niñas adolescentes, ¿no? ¿Qué está pasando con ellas, ¿no? Al mismo tiempo que estamos viendo cómo aumenta la hostilidad, el acoso sexual contra las niñas. Es terrible, las niñas están viviendo un momento muy malo, peor del que vivimos nosotras, las de mi generación, cuando éramos pequeñas, ¿no? Necesitamos datos para que reaccionen los partidos españoles y vean que aquí seguramente está pasando lo mismo que en el Reino Unido. Efectivamente, con los datos, unos buenos y otros no tanto, fragmentarios, de pocos años, etcétera, que nos daban, pero todos apuntaban a lo mismo. Entonces hicimos ese informe con datos fragmentarios y llegamos a la conclusión que como mínimo había 20.000 en ese momento, 20.000 chicas y chicos menores afectados por eso. Eso fue en 2022, ¿no? La única comunidad autónoma que nos dio los datos que queríamos fue Cataluña y nos dio 10 años, es decir, desde la creación del servicio Trànsit en 2012 hasta el momento que pedimos los datos, que fue diciembre de 2021, nos dieron 10 años y después de varias luchas, porque la primera vez no nos los dieron bien, nos los dieron las microfichas por sexo, edad, año, tipo de tratamiento, de casos nuevos atendidos. Y elaboramos el llamado informe Trànsit de hombres adultos a niñas adolescentes y pudimos ver que si el Reino Unido se había echado las manos a la cabeza por ese aumento del 4.000% de niñas adolescentes en 10 años, en Cataluña, en 5 años, el grupo de 10 a 14 de niñas había aumentado un 5.700%. Los últimos datos que tengo de Valencia son de un 6.000%. Y luego otras compañeras, Garenac en Navarra, ha hecho un informe precioso con datos trágico, de gran alerta, entiéndeme, pero muy bien hecho, con datos de Transvide. Y las compañeras del Observatorio Feminista Galego, también con datos del Servicio de Salud en Galicia, han hecho un informe también muy reciente, todo esto ha pasado en 2025, y siempre es lo mismo, cada vez más menores y una sobrerepresentación espectacular de niñas adolescentes por encima de cualquier otro grupo de sexo y edad. Entonces, tenemos los datos ahí, necesitamos más, pero son 3 comunidades autónomas muy diferentes, fíjate, donde ha gobernado partidos muy diferentes, pero tenemos lo mismo, adoctrinamiento en el aula, leyes y protocolos educativos propios, servicios de salud especializados en esta barbarie, ¿no? Donde son derivados estos chicos y chicas, y números cantan. Es decir, peor que en el Reino Unido. Suecia, Finlandia, el propio Reino Unido. Y ahora también se ha sumado a ello Trump, y por eso nos llaman fachas, ¿no? Y de derechas, pero antes estaba Suecia, Finlandia, basándose en datos, en un análisis muy parecido al nuestro, y ahora ya con el informe CAST, la propia OMS, en febrero de 2024, que esto se quiere ignorar, dice, no se puede jugar con la salud de los menores, no se pueden administrar bloqueadores de la pubertad. Mira,
para preparar la entrevista, lo que he hecho, mira qué es esto, no sé si se ve, Decapeptyl semestral. ¿Qué es esto? Esto es un fármaco que los hombres que tengan cáncer de próstata reconocerán enseguida. Ese es un fármaco para el cáncer de próstata. Esto y componentes de otras marcas es lo que se está administrando para bloquear la pubertad y para generar la producción de hormonas del otro sexo, ¿no? Para alterar la salud de menores. Están vendiendo cosas como falsedades científicas como lo de la pubertad se puede parar, es como un botón. Tú estás creciendo y en cuanto tienes los primeros signos de caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, en las chicas sale el botón mamario o empieza a transformarse el cuerpo, en el caso de los chicos, los rasgos que toquen, ¿no? Esto se puede parar. Se toman estos bloqueadores y cuando ya tenga claro si ha nacido o no en el cuerpo equivocado, esta otra barbaridad, ¿no? Pues entonces ya seguimos con el tratamiento o lo paramos y recupera su crecimiento. Mentira absoluta. No es un botón que se detiene y se recupera. Esto es irreversible y sus efectos son irreversibles. Por lo tanto, hay una intervención criminal en el crecimiento y la salud de las y los menores, el tratamiento con estos fármacos. Luego hay otras cosas, también lo he preparado para la intervención. Por ejemplo, esto que te voy a mostrar ahora, ¿no? Esto parece un sujetador deportivo, ¿sí? Vale, esto no es un sujetador deportivo, tiene aquí esto para ajustar en un lateral, ¿no? Y no tiene ninguna flexibilidad y es completamente, ¿lo veis de perfil? Es completamente plano, ¿lo veis? Esto es un binder, se dice en inglés así, se utiliza este nombre, es un binder, es decir, es un opresor de las mamas que se administra, se recomienda, y que hay un montón de empresas que lo están fabricando ya, para que las niñas que dicen ser niños y ya tienen mamas, ¿no? Las opriman y parezca que no tienen y que son chicos, ¿no? Bueno, esto está pasando, hay un montón en todas las comunidades autónomas. Entonces, claro, es que lo que está ocurriendo es de escándalo absoluto y siempre con los mismos patrones, más menores, más chicas adolescentes, siempre. En fin, vamos a ver. El tema es quién está, si podemos concretarlo, ¿no? ¿Quién está impulsando esta barbaridad, ¿no? Los partidos. Los partidos políticos, los sindicatos. Es decir, porque en principio directamente en los centros tenemos unos protocolos que aprueban los parlamentos autonómicos. Los parlamentos y aplican los gobiernos autonómicos, ¿no? Claro. Entonces hay una responsabilidad directa de esos... Política. ¿Cómo les llaman? Esos folletos que distribuyen en los centros educativos. Estos son parte de protocolos que define el gobierno de cada comunidad autónoma, ¿no? Sí. Y luego nos han dicho que también a la hora de impulsar estas actividades, los sindicatos o las federaciones de enseñanza de los sindicatos tienen un papel muy importante, ¿no? Súper importante porque han suplantado las sectoriales de defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y las sectoriales de defensa de los derechos gay, lésbicos y bisexuales por este invento político llamado LGTBIQ+, que es el que utilizan para entrar. En el caso de los sindicatos, todavía es más grave porque realmente no están defendiendo, no solo están promoviendo esta introducción de estas ideas en las escuelas y en las familias, sino que están desamparando al profesorado, porque el profesorado necesariamente tiene que ser el brazo ejecutor de esas políticas, ¿no? Entonces, están contribuyendo doblemente, ¿no? Es muy grave esta. Y luego, claro, los están financiando. Con dinero público. Claro que sí. Entonces, hay una responsabilidad y los medios de comunicación, insisto, si les pagan directamente o no, yo no puedo atreverme a decir semejante cosa, pero Jennifer Bilek lo demuestra. Claro que sí, tienes grandes fundaciones, la Fundación Soros, por ejemplo, también está detrás de un gran impulso a determinados partidos, entre comillas, de izquierdas. Y un ámbito privilegiado, y vuelvo a Bernedo y otros lugares, ¿no? Un ámbito privilegiado en el que también se han colado es en educación social en las universidades y en la formación de monitores y monitoras de tiempo libre.
se han colado totalmente. Que además, claro, o sea, estos chavales que son adultos y por lo tanto tienen responsabilidades penales cuando se juzguen, son asimismo también brazos ejecutores, abducidos, ¿no? por la propagación de esta ideología. También ha sido un ámbito absolutamente privilegiado en todas partes. Tienes que pensar que hace años que se hacen campamentos. En el caso de Bernedo no lo anunciaban así, pero en otros casos lo anuncian directamente. Campamentos trans. Financiados, claro. Sí, eso me choca porque que haya padres y madres que si sus hijos no son trans, decidan llevar a campamentos que se anuncien como trans, ¿no? Eso es, porque lo venden como una liberación sexual contra la mojigatería y contra estas ideas de feministas rancias, todas nosotras viejas. Esto es mentira, el movimiento feminista está lleno de jóvenes que vienen corriendo diciendo vaya estafa esto del transfeminismo, que son hombres ocupando nuestros puestos, claro. O sea, tenemos a los gobiernos autonómicos de forma directa, gobiernos autonómicos y sindicatos. Pero claro, están detrás los partidos políticos, como te has dicho, claro. Claro. Que son los que al final, de alguna forma o de otra, controlan a los sindicatos y también a los gobiernos, claro, a los gobiernos autonómicos, ¿no? Sin duda. Claro. Y, entonces, insisto, la inestimable ayuda de los medios de comunicación y el silencio de la comunidad científica y de la profesión médica y psicológica. El silencio de la ciencia ante una ofensiva anticientífica. Yo en esto, fíjate que muchas compañeras feministas insisten es acientífico. No. Esto quiere decir que no saben mucho de teoría queer. La teoría queer es anticientífica, pero que dice que la ciencia es violencia. En cambio, luego están ahí hormonándose, jugando con la ciencia, jugando con lo material para transformarse materialmente después de haber negado su existencia y su relevancia, ¿no? No, es anticientífico. Yo soy investigadora, o sea, a mí no me pueden engañar esta gente. Me pueden silenciar o lo han intentado, pero no me pueden engañar. Bueno, todos los datos apuntan a que estamos ante una de esas estrategias corporativas frente a la cual pues se someten, pues como hacen en otros ámbitos los partidos políticos de cierto peso, digamos, ¿no? Y con ellos pues, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? No hacen caso de que los países que fueron más entusiastas aplicando este tipo de legislaciones políticas e intervenciones están dando marcha atrás y que están de todo el espectro político. Por ejemplo, los principales especialistas en estos temas trans, ¿no? De identidad de género, del Hospital Karolinska en Suecia, que son los máximos especialistas y que durante mucho tiempo estuvieron aplicando, como en la Tavistock, como en otras partes, este tipo de intervenciones, declararon en 2020 que esto era el mayor escándalo contra la infancia en la historia de la medicina y que se arrepentían de todo esto. Y están saliendo un montón de médicas y médicos diciendo, pensábamos que estábamos haciendo lo mejor, nos habían convencido. Esto no mejora para nada la salud mental de nadie y al contrario, les destroza la vida y la salud. Lo han dicho ellos con sus propios datos y habiendo hecho antes esa defensa y habiendo sido implicados directos, lo mismo que muchos profesionales como David Bell en la clínica Tavistock. Bueno, esto es importante porque la idea era que el último punto de esta charla fuese la evolución previsible de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que con todos esos movimientos que se están produciendo en otros países, aquí siga todo en la misma dirección, incluso al revés, digamos, apretando el acelerador, ¿no? Apretando el acelerador, pero tenemos la ley trans en la mesa del Tribunal Constitucional. Y no es un tema de que el PP, contradictoriamente con lo que después no hace en sus comunidades autónomas, como ya he dicho e insisto, ¿no? La impugnara. Es que las magistradas progresistas, las magistradas feministas de ambos lados, voy a decirlo así, se han opuesto al núcleo de esta ley, ¿no? ¿Qué pasa con los menores y qué pasa con esto de disolver el sexo? El Tribunal Supremo del Reino Unido ha tenido que salir a decir la Tierra es redonda o su equivalente. El sexo es la biología. Hay mujeres y hombres. Y cuando decimos mujer queremos decir hembra humana. O sea, el Tribunal Supremo se tiene que ocupar de esto, por favor, ¿no? Entonces,
digamos que hay indicios de recuperación de la razón, diríamos, o de la ciencia y del sentido común, y sobre todo hay indicios de que la gente se da cuenta de que esto es profundamente dañino para la sociedad, en especial para las y los menores, y sobre todo que es profundamente antifeminista, porque todas esas políticas de igualdad que teníamos desde la ley 2007, ¿no?, de 22 de marzo, para que lo que dicen las leyes sea real y efectivo, la igualdad entre mujeres y hombres, si no sabes lo que es una mujer, ¿cómo vas a aplicar una política de igualdad? Si en las cárceles que están separados hombres y mujeres presos por algo, ¿no?, ahí entran agresores sexuales que declaran que son mujeres, como está pasando ahora mismo en España. Esto, para las mujeres presas, es faltar al Estado de Derecho. O sea, es que son cosas muy graves, muy graves. Y yo creo que hay sectores importantes dentro de los partidos que aprobaron y apoyaron esto que ya han visto que se equivocaron. Pero ¿quién da el primer paso? No se atreven. No se atreven a desmontar esto, aparte de otras implicaciones que pueda tener. Yo te puedo poner el ejemplo de Cataluña nuevamente. Estoy absolutamente convencida de que si no fuera por los equilibrios políticos que tenemos tanto a nivel catalán como a nivel del Estado, el Partido Socialista de Cataluña hubiera hecho alguna señal. Y, de hecho, yo creo que alguna señal ha dado. Pero, claro, están muy atados porque hay otros partidos que son fanáticos directamente sobre estas cuestiones, o bien dependen económicamente de estas cuestiones. Sí, porque dentro del Partido Socialista hubo un debate a cuenta de si las siglas LGTBI, si tenían que tener la Q y el plus o no tenían que tenerlo, pero bueno. Mientras esté la T, sigue la estafa. Eso es lo que le digo de mensaje al PSOE. Claro. Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos dimensionado suficientemente esta barbaridad. Claro, nos queda el siguiente paso, ¿qué hacer, no? Pues ya sabemos que esto es un disparate que está sucediendo en prácticamente todos los centros educativos, que están destruyendo la vida de cientos o miles de niños y adolescentes y por lo menos confundiendo psicológicamente a todos los demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, habría que hacer desde ya a las personas que vean este vídeo, pues un llamamiento pues, a padres y madres para que sean conscientes de que dentro de lo posible hagan algo, porque hay muchos padres y madres que se sienten indefensos o pensando que no hay nada que hacer frente a este tema, ¿no? Que hagan algo, que de ser posible se junten con otros padres y madres en su propio centro si es posible. Si no, bueno, en el País Vasco se ha creado una asociación Babestu, ¿no?, que os dejaremos la dirección en la descripción del vídeo, pues apuntaros a este tipo de asociaciones o de grupos para crear opinión, por lo menos alrededor de esto. Los que estéis afiliados a un sindicato, preguntar en vuestro sindicato qué está pasando con este tema, preguntar en vuestro partido político, ¿no? Los profesores, pues resistiros dentro de lo posible, individualmente, preferiblemente más fácil colectivamente, ¿no? Si habláis con otros profesores o dentro de uno u otro sindicato, pues también, evidentemente, ¿no? No sé qué más podemos decir, Silvia. ¿Se te ocurre algo sobre cómo podemos alentar a la gente a hacer cosas a partir de ahora para detener esta barbaridad? Lo que has dicho es muy importante, que la gente se informe, que piensen que a lo mejor tienen miedo de que sus hijas e hijos en su escuela sufran algún señalamiento. Eso yo lo puedo entender muy bien. Nos escriben cada semana madres, padres, profesorado, tanto a Docemco como a feministas, como a nosotras, individualmente a mí, continuamente. Antes de empezar esta grabación, ya he tenido 2 consultas hoy. Estamos desesperadas, mira lo que está pasando en el centro, los padres lo ven como algo maravilloso. Bueno, unirse, organizarse. Está también la asociación Amanda, muy importante, de ámbito estatal, de familias con menores que ya están siendo abducidos y han empezado con este proceso que les afecta no solo por las ideas, sino en su propia biografía. Y, por supuesto, que nos escriban, que pidan consultas tanto a docentes feministas por la coeducación,
docenco.org, como al resto del movimiento feminista real, no este transfeminismo inexistente, sino a plataformas pues como Confluencia del movimiento feminista, contra el borrado de las mujeres, que son grandes plataformas, y que los dos partidos feministas que hay en España, tanto el partido Feministas al Congreso, que va a celebrar su próximo congreso, por cierto, en Valencia, este próximo sábado 29, como el Partido Feminista de España, y por eso recibió también denuncias varias Lidia Falcón, su dirigente, pues somos partidos que lo hemos alertado desde el minuto cero. Entonces, no están solas y que no se queden solas, ¿no? Y que piensen que en realidad hay que escribir a los medios de comunicación repetidamente para que hagan el favor de hacerse eco, si lo puedo hacer más que palabras. En Euskadi lo puede hacer todo el mundo, también Marta Pastor en Radio Nacional, hay otras personas, y que esa entrada en los medios de comunicación es esencial para combatir esta ideología dañina para los niños, las niñas, los derechos de las mujeres y para la democracia, porque en realidad están conculcando la noción de ciudadanía y la posibilidad de ser críticas con una ley que dice si me criticas es ilegal. Esto es una ley de una dictadura, no es una ley de una democracia, ¿no? No, y más que la democracia, están cuestionando la razón, ¿no? Están sin duda la razón. Las universidades ciencia, ¿no? También, que no se callen, que protesten, aunque es muy difícil, lo sé porque lo he experimentado en propia piel, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Ya se ha acabado el tiempo de callar. Y yo creo que además la gente está empezando a ver, bueno, a través de casos como lo que ha pasado en Euskadi, pero que sirva para algo. Sí, nosotros solemos decir que son cuestiones tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen mientras nadie dice nada. Exacto. Pero en el momento en que se empieza a hablar, se van cayendo por sí mismas. Tenemos que recordar ese cuento infantil, El emperador va desnudo, que lo dijo un niño al ver pasar, ¿no? el desfile. Bueno, pues tenemos que convertirnos todas y todos en ese niño. El emperador va desnudo. Muy bien, Silvia. No sé si quieres añadir algo antes de... No, muchas gracias. Creo que ha sido una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, si ya lo comentaremos, si es necesario o conveniente, pues estaremos otra vez si quieres venir con nosotros. Cuando quieras. De acuerdo. Muchas gracias y gracias a los que nos habéis oído. Un saludo. Un saludo.